SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes, donde la principal noticia sigue siendo la guerra en Oriente Próximo, sobre todo por su extensión, por los países que ya se van viendo afectados, por las últimas maniobras de Donald Trump en las últimas horas, asustado también por el precio que está adquiriendo el petróleo. Vamos a hablar de todo ello también, de las medidas que se pueden adoptar aquí en España. Vamos a ir por orden, porque insisto, hay mucha información y hay algunas cosas de esta madrugada en el parte de guerra que vamos a poner sobre la mesa. En el análisis van a estar esta mañana Pablo Iglesias, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eduardo Madina, muy buenos días. Buenos días, Ángels. Y Cristina Monge, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Venga, pues vamos a ir con todo, porque se cumplen ya 14 días del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Es una ofensiva que, según afirma Donald Trump, está destruyendo totalmente el régimen de los ayatolás, a pesar de que Teherán da muestras de resistencia, se puede constatar perfectamente, desafiando a Washington en una batalla por el control del Golfo Pérsico que está disparando, y esa es la primera consecuencia, más allá de las víctimas, que no nos olvidemos de ellas, pero ya tiene consecuencias económicas en el precio del petróleo. Fernando Bayo, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Porque el barril de Brent sigue hoy por encima de los $100, a pesar de la liberación récord de reservas anunciada ayer por una treintena de países. El crudo sigue en niveles que no veíamos desde el año 2022, y en este contexto el Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado que levantará temporalmente su veto a la compra de petróleo ruso que está varado en buques en alta mar, una inyección extra de 100 millones de barriles con los que Trump trata de frenar la escalada del precio del combustible. Una escalada que roza el 40% en estas casi 2 semanas de conflicto. Para que te hagas una idea, hoy se pagan $27 más por barril de lo que se hacía el 28 de febrero. Una subida que se traslada al precio que pagan los conductores en las gasolineras de medio mundo, también aquí en España. Sí, se nota. Yo eché gasolina el lunes y el viernes y hubo 22 céntimos de diferencia por litro. Pues ayer cuando vine con el coche me di cuenta que se fueron, me parece que unos 10 céntimos más. Y es que el nuestro es uno de los países europeos donde más se están encareciendo los carburantes, a pesar de que el precio de origen era más bajo. Lo decía ese conductor, 22 céntimos, bueno, en realidad son 21 lo que ha subido hasta ahora el litro de gasolina, 95. Los surtidores, 30 céntimos ha subido el del diésel desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán y el Líbano. Esto a pesar del acuerdo que anunciaban hace unas horas una treintena de países para liberar 400 millones de barriles de reservas de petróleo con el fin de amortiguar la subida del precio de los combustibles. Ese anuncio, esa promesa, de momento no ha surtido efecto. El Brent, para que te hagas una idea, está cotizando hasta ahora por encima de los $100 el barril, y eso es lo que ha llevado a la administración Trump, a su Departamento del Tesoro, a tomar una medida que tiene un impacto global: levantar temporalmente durante 30 días el veto vigente a la compra de petróleo ruso. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que los barcos que almacenan ese crudo en alta mar desde hace meses van a poder acercarse a costa y van a poder descargar ese petróleo, cerca de 100 millones de barriles según el Kremlin, petróleo, inyección extra de crudo que va a tratar de calmar a los mercados, especialmente en Asia. ¿Quiénes se van a beneficiar? Bueno, pues en primer lugar, como es obvio, el Kremlin. Rusia es la principal beneficiada porque va a poder vender ese petróleo que hasta ahora mismo era tóxico en los mercados internacionales, pero no solamente el Kremlin, también China. El principal comprador de petróleo a nivel mundial se veía ahora mismo estrangulado por el cierre del estrecho de Hormuz, no le llegaban suministros y ahora va a tener al menos un porcentaje de petróleo que va a poder consumir de una forma más libre. También India, otra de las grandes potencias mundiales que ya tenía autorización de Washington para comprar ese petróleo ruso y que ahora va a poder hacerlo con las manos más liberadas. Desde luego, los que no tienen que estar felices con esta medida, Zelensky y sus socios europeos, que van a ver cómo Rusia se llena las arcas a base de vender petróleo. Es que esta es la otra derivada de la que hablaremos después, porque este anuncio hecho por la Casa Blanca, esa liberación de esos millones de litros de petróleo ruso, que ustedes ya saben que estaba sancionado Rusia por el ataque, por la guerra, por la invasión a Ucrania, la decisión que toma ahora la Casa Blanca es contraria a lo que aboga la Unión Europea. Vamos después a abordar esta cuestión porque tiene esta arista también muy interesante, sobre todo por el ninguneo constante de Donald Trump a sus socios europeos. Pero primero,
la subida que ha sufrido el petróleo en los últimos días, como ven, ha puesto la Casa Blanca en alerta con ese anuncio de la liberación de ese petróleo ruso, hasta el punto de que Washington da este paso de pausar, al menos durante 30 días, las sanciones contra Rusia. Esta es una opción que se debatió esta semana en la reunión del G7 y que contó con el rechazo frontal del presidente francés Emmanuel Macron, corresponsal en Washington. Sara Canals, buenos días. Buenos días, Àngels. Lo que pasa es que la Casa Blanca intenta colocar un mensaje que no casa con las decisiones que anuncian y con las acciones que lleva a cabo, porque Trump asegura que cuanto más suba el petróleo mejor, pero dice que así más dinero ganará Estados Unidos, que recordemos es el principal productor mundial de petróleo, pero es un mensaje, insisto, muy poco creíble, atendiendo a lo que realmente está haciendo Washington, que es buscar medidas para poder desbloquear el estrecho de Hormuz y conseguir, Sara, que bajen los precios. Ahora estamos viendo cómo el gobierno de Donald Trump intenta tranquilizar los mercados y quitarle hierro a esta crisis del petróleo, empezando por el secretario de Energía, Chris Wright. We're in the midst of a significant disruption in the short term. Que en una entrevista en la CNN rechazó hablar de una crisis global y define este momento como un dolor a corto plazo para resolver un problema a largo plazo. Y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, as soon as it is militarily possible, the U.S. Navy, perhaps with an international coalition, afirmaba ayer en otra entrevista que el ejército estadounidense, con la ayuda de quizás una coalición internacional, escoltará los barcos que circulan por el estrecho de Hormuz tan pronto como les sea militarmente posible. Will be escorting vessels through. Y en paralelo, el presidente Donald Trump ha intentado vender a su manera el aumento de los precios, presumiendo de que cuando esto ocurre, cuando los precios suben, Estados Unidos gana mucho dinero al ser el mayor productor de petróleo del mundo. Lo dijo en una publicación en su red social, donde apenas mencionó, eso sí, a los consumidores, que son quienes al fin y al cabo sufren estas subidas. Y por otro lado, el presidente ayer también volvió a amenazar a Irán, aunque en un contexto totalmente distinto. Recomendó a su equipo nacional de fútbol no viajar a Estados Unidos para jugar el Mundial por razones de seguridad, alegando que no sería apropiado por su propia vida. Sara, gracias. A vosotros. Y luego está la extensión por toda la región de este conflicto, porque esta madrugada se han escuchado explosiones de nuevo en Líbano, en Irán, en Israel, también en los países del Golfo, que se ven arrastrados a un conflicto que hoy cumple 2 semanas. Enviado especial de la SER a Beirut, Nicolás Castellano. Hola de nuevo. Hola, nuevo Ángels. Nico, son ya cerca de 1.500 los fallecidos en toda la región, principalmente en Irán y en el Líbano, donde tú te encuentras, y donde esta madrugada ha vuelto a haber bombardeos por parte de una aviación israelí que sigue atacando sin ningún tipo de reparo, sin problemas, objetivos civiles. Sí, la última hora, Ángel, es que de hecho Israel anuncia una nueva oleada de ataques intensos en Teherán, que de hecho ya se están reportando. Las baterías antiaéreas de la capital iraní están intentando resistir a esa oleada de ataques, todo después de que Irán haya lanzado otra oleada de misiles, la número 44, según el régimen sobre Israel, y hay al menos medio centenar de hospitalizados en el norte de Israel, fruto de algunos de esos alcances, algunos de esos misiles interceptados por el famoso escudo de acero de Israel. Lo cierto es que también de la noche, en el mapa de explosiones en estas 2 semanas que se cumplen, como dice, de este conflicto, donde Irán está mostrando capacidad de respuesta, destaca en ese mapa la noticia que llegaba de Irak, la caída de un avión de repostaje estadounidense con al menos 6 soldados estadounidenses muertos. Según el Pentágono, el avión se habría estrellado, pero según la Guardia Popular Revolucionaria iraquí, alguna facción, incluso pro-iraní, nos decían, o al menos reivindicaban en sus redes sociales y a través de algunos medios colaboradores, que habían sido ellos los autores del derribo del avión. Ese es un avión de repostaje, había otro en el operativo operando, y el otro ha aterrizado hace unos minutos en el aeropuerto de Ben Gurión en Israel. El resumen de la noche, como tú decías, hay drones ahora mismo que han matado a 2 personas en Omán, están cayendo en Arabia Saudí, están cayendo en los Emirates y también están atacando Irak. Irán, que sigue expandiendo, recordemos, más de 14 países y más de 2.000 muertos, de ellos la mayoría, 1.400 en Irán, pero también aquí en Líbano, donde van más de 700. Estados Unidos e Israel mantienen su intención de continuar la ofensiva en Irán hasta terminar, dicen, con todos sus objetivos. Es un escenario en el que el régimen de los ayatolás parece dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, o al menos eso es lo que dicen que dijo ayer el nuevo líder supremo, Mujtaba Khamenei, que prometió venganza en un mensaje que se leyó en la televisión iraní. Por eso digo que dicen que dice, porque no se vieron imágenes del nuevo líder supremo. Khamenei no puede mostrar su rostro en público, dice ayer Netanyahu, porque dice que su país está aplastando, que Israel, Nico, está aplastando a Irán y a Hezbollah.
Sí, anoche comparecía Netanyahu, lo hemos ido contando por primera vez en rueda de prensa desde el inicio de esta guerra que inició él junto con Donald Trump, pero en el intercambio de mensajes comenzaba el de momento líder virtual de Irán, el nuevo líder de los ayatolá, porque no se ha visto ninguna fotografía ni ninguna imagen en vivo de sus movimientos después de los intensos ataques que ha llevado a cabo el ejército de Israel y de Estados Unidos, incluso sobre el búnker donde se creía que estaba con su padre en el centro de Teherán. Así que lo que hizo el régimen ayer es difundir por primera vez un mensaje que supuestamente es de su autoría, pero que leía una locutora en la televisión nacional iraní. Un mensaje, Ángel, en el que hay varias líneas de mensaje al resto de enemigos, digamos, directos. El primero, que van a seguir utilizando el estrecho de Hormuz, el cierre del estrecho de Hormuz, como una herramienta clave, como el as en la manga para una posible negociación. Dice que van a seguir estrangulando la economía regional e internacional. El segundo, ojo, porque dice que también los hutíes de Yemen se podrían sumar a la guerra. Esto tendría influencia en el Mar Rojo, en el comercio, en el transporte comercial de muchos barcos que pasan por esa zona tan importante para el comercio internacional, y lanzaba el mensaje reiterado de advertencia a los Estados Unidos que todas las bases en la región son un objetivo, y por supuesto también decía que iban a intentar honrar la memoria de su padre. Netanyahu anoche respondía. Con mensajes a Irán, con mensajes a Hezbollah, amenaza con invadir el sur del Líbano como han hecho en otras ocasiones, y también le dice al líder iraní, Ángels, que no se haga un seguro de vida porque será el próximo objetivo. El conflicto está dejando un rastro de destrucción que es muy palpable. Donde tú estás, Nico, en Beirut, contabas que hay barrios completamente destrozados por las bombas y de donde han huido ya cientos de miles de personas buscando la poca seguridad a la que se puede aspirar en este contexto. Sí, yo no sé si se llega a escuchar, Ángel, pero estamos con ese dron. Sí, los drones, se escucha perfectamente, Nico. Israelíes, que son el sonido que han tenido los cazatíes, por cierto, durante todo este genocidio, y que escuchábamos el otro día en la frontera de Metula cuando visitábamos el otro lado, digamos, del frente, sí, donde yo me encuentro ahora mismo. Y ese dron quiere decir que hay operativos en marcha. Vemos algunas columnas de humo al fondo, no sé si se alcanza a ver incluso en el streaming que tenemos en cadenaser.com, porque han caído nuevos drones y esto está generando mayor desplazamiento. Hablamos de prácticamente 1 millón de desplazados solo en el Líbano. Desplazados que tienen nombre como Imán y Abidin. Imán Ángels tiene 12 años y ha vivido ya 4 guerras. Abidin tiene 4 meses, es su hermanito pequeño, lo sostiene en los brazos, juega con él en medio de unas tiendas de campaña en un campo de desplazados improvisado en el Estadio Nacional de Beirut. Abidin nos presenta a su hermano con una mirada traviesa, nos dice que huyeron de las bombas de Dahia en el distrito sur, aquí en el Líbano, que está siendo, en Beirut, que está siendo el principal objetivo de esas bombas de Netanyahu. Y también hablamos con Fátima, una amputada con su silla de ruedas que está en una de esas tiendas. Son más de 850 familias que están debajo de las gradas, en los sótanos de ese campo de fútbol. En el centro, está muy cerca, por cierto, del aeropuerto y de Dahia, de la zona más bombardeada. Nos decía Fátima que apenas pueden dormir. Y hablábamos también con Abdallah, tiene 60 años. Y él viene, Ángels, precisamente de la línea de fuego del sur. Ha tardado 4 días en hacer el viaje y está huyendo, por ejemplo, de esa zona que ahora mismo está atacando Israel al lado del río Litani. Y también hemos hablado con el director del campo, con el doctor Naji Hamoud. El director de este centro de acogida, Ángels, pide ayuda. Hay más de 1000 familias, le pide ayuda a la comunidad internacional porque augura que va a seguir creciendo el número de desplazados. 1 millón aquí en el Líbano, más de 3 millones en Irán. Estamos hablando de una de las grandes crisis de desplazamiento de las últimas décadas. Nico, y una cosa que me decías anoche, que hablé contigo y me decías, nosotros veníamos de Israel, donde sonaban las alarmas, escuchamos también las alarmas en Amán, en Jordania, porque atravesaban el espacio aéreo, los misiles y los drones, pero tú ayer me decías, es que aquí en Líbano no suena ningún tipo de alarma, es decir, no hay aviso de ataques. No hay sirenas, no hay aviso y no hay un sistema de búnker, ¿no? Hablábamos de las distintas formas de vivir esta guerra que afecta a 14 países. Nada que ver con lo que viven en Israel, con esas, digamos, aplicaciones en el móvil, las sirenas que suenan en la ciudad, los búnkeres públicos, etcétera, etcétera. Y ellos presumen de ser el país más seguro de la región. En Jordania sí que escuchamos las sirenas perfectamente y solo algunos tienen un búnker, aunque no hay una red, pero es que aquí no hay nada, Ángel. Aquí estamos en una ciudad caótica, acolmatada, superpoblada. Y
como mucho lo que hace el ejército israelí es advertir a través de sus redes sociales, sobre todo de los objetivos aquí en el centro. Ayer por la noche estábamos recorriendo ese grupo de explosiones, advertían unos minutos antes en sus redes sociales, para los que tengan redes sociales, de que el objetivo iba a ser X edificio residencial en el centro de Beirut. Estuvimos a solo 1 kilómetro de la sede de la presidencia del gobierno del Líbano, a 700 metros del Parlamento. Los objetivos iban salpicando. Los que tienen redes sociales saben que ese edificio puede ser alcanzado, el resto de la población no lo sabe y los peligros se multiplican. Así que son muchas formas de vivir la guerra en esta región, pero especialmente aquí los libaneses y los de los barrios más populares, Dahia, etcétera, etcétera, están absolutamente aterrorizados, Ángel, porque no saben en qué momento estos drones están preavisándole de nuevos ataques, ¿no? Nico, muchísimas gracias y cuídate. Venga, un beso. Un beso. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Eduardo Madina, Cristina Monge y Pablo Iglesias. Hemos contado todo lo que ha pasado en las últimas horas sobre el terreno, en ese parte de guerra, pero también algunos de los anuncios lanzados por Estados Unidos, por el presidente Donald Trump, con ese levantamiento de la sanción, del castigo a Rusia, al menos durante 30 días, para que se pueda librar petróleo ruso. Vemos cómo se extiende por la región la guerra. Vemos cómo las consecuencias económicas afectan a prácticamente todo el planeta. Vemos como ya hay víctimas europeas. Ha muerto en ese ataque a una base francesa en Irak, ha muerto un soldado francés. Tú te preguntabas esta mañana, Cristina, en las claves, lanzabas la pregunta, decías, ¿en qué momento se puede considerar una guerra mundial? Claro, no he encontrado ninguna respuesta en ningún manual de historia ni de ciencia política que nos diga cuándo un conflicto se puede denominar guerra mundial. Cuando hay más de una potencia en juego, cuando hay una potencia y otro país que tiene un arma nuclear, cuando qué, ¿no? Pero esto se empieza a parecer mucho a un conflicto de dimensiones y escaladas impredecibles, ¿no? Tú contabas ahora, Ángeles, todo lo que sabemos, pero lo que no sabemos es cuáles son los siguientes pasos, ¿no? ¿Por dónde van cada uno de ellos? ¿Hasta dónde se es capaz de llegar? ¿Qué tipo de actores van a entrar en juego? ¿Qué papel están jugando discretamente desde el punto de vista diplomático potencias como China? Es una de las grandes, para mí, dudas, ¿no?, que hay en estos momentos. Lo que sí que sabemos, efectivamente, es que la guerra siembra víctimas, bombardeos, hambre, una crisis de desplazados como la que Nico nos estaba contando ahora desde allí, y por lo tanto pues estamos en uno de esos momentos en los que las pesadillas aparecen, ¿no? Y ante esto parece que todo envilece, ¿no? Comprobamos una vez más cómo el petróleo sigue siendo un arma de guerra. Comprobamos una vez más cómo depender de combustibles fósiles como es el petróleo y el gas no solamente acelera el cambio climático, sino que también acelera las guerras. Y esto creo que es un elemento que tenemos que poner encima de la mesa. Y a partir de ahí toda una geopolítica alrededor de todo esto. Hay analistas que dicen que en realidad Trump se ha metido en esto sin saber exactamente dónde quería llegar y que en estos momentos tiene muchas presiones para salir, pero no sabe cómo. Y efectivamente empieza a tener la presión de su opinión pública, tiene la presión del mundo financiero, que está viendo cómo la economía de repente pues tiembla por todos los sitios, ¿no? Bueno, pese a esto que está diciendo de que qué bien para Estados Unidos que el petróleo suba, eso no se sostiene por ningún sitio, ¿no? No, porque además es que al mismo tiempo, insistimos, libera petróleo ruso. Pues claro, efectivamente, sí, porque aquí estamos hablando efectivamente de lo que decía antes, ¿no?, del petróleo como arma de guerra y como geopolítica. Da igual que sea ruso, da igual que de donde sea, ¿no? Ahora me interesa, entonces lo libero, ahora no me interesa y entonces le vuelvo a plantear el embargo, ¿no? Y bueno, y decía, ¿no?, intereses que tiene o que podría tener, opresiones para salir de esta, ¿no? El mundo financiero, el mundo, bueno, el propio Partido Republicano, sabemos que está ya muy dividido y sobre todo quienes están pensando en las midterms de noviembre. Hay que tomar nota de que van ya de momento 7 soldados estadounidenses muertos, 140 heridos y el avión que se ha estrellado esta noche, que todavía yo por lo menos no tengo la información exacta, ¿no? Entonces, en todo este contexto, efectivamente, a mí lo que más me asusta es que voy teniendo cada vez más la sensación, leyendo a los analistas que están especializados en este tema, voy teniendo cada vez más la sensación de que Trump no sabe dónde va ni sabe cómo hacer. Y entonces en estos momentos, si siempre había sido un líder imprevisible,
no digo irracional, porque yo sí que creo que tiene una racionalidad. Yo no creo que estemos ante un loco ni un demente. No, tiene una racionalidad que es la suya, muy alejada de parámetros democráticos, muy alejada de lo que podrían ser pues los intereses geopolíticos al uso cuando el mundo se regía por reglas, ¿no? Y hablo ya en pasado. Pero efectivamente tengo la sensación de que está en una huida hacia adelante sin saber muy bien ni hacia dónde ni cómo. Pablo. Creo que hay un manifiesto error de cálculo de Donald Trump y de la administración de Estados Unidos, que empieza un conflicto en Irán de una manera determinada, sin dar explicaciones, pero sobre todo sin saber ni cómo ni cuándo puede acabar esa guerra. Con lo cual, no solamente no han explicado al mundo qué tenía de bueno hacer esto, que no estamos viendo nada positivo, sino que además lo que estamos viendo son las consecuencias bastante negativas del conflicto, no solamente en la región, no solamente para el resto del mundo, sino para el propio Estados Unidos, porque Donald Trump se ha regido por muchas contradicciones. La primera, si hablamos de este asunto, yo creo que es el hecho de que antes de llegar a la Casa Blanca por segunda vez, dijo que él iba a acabar con las guerras, no iba a crear nuevas guerras. Esto lo repetimos muchas veces, pero es que hay que seguir repitiéndolo porque es la principal contradicción y la principal mentira de Donald Trump con su propio pueblo. Si obviamos eso y entramos ya a la decisión que toma y por qué lo hace, miro antecedentes y creo que podemos concluir que todas las acciones que ha cometido en materia internacional siempre han buscado un objetivo. Podía ser malo para el resto del mundo, pero era una iniciativa egoísta que él pensaba que era bueno, primero para su administración, para él mismo, y luego para su propio país. Creo que este orden también es adecuado, no es al revés. Si miramos a Irán, esto no ha pasado. Porque en Venezuela, él se apunta un tanto personal de la propia administración diciendo hemos actuado en Venezuela, nos hemos llevado a Maduro en cuestión de horas, ha sido una operación perfecta, acordaros lo que presumieron. Y luego vino todo lo demás en cuestión de horas, reconociendo que esto no era para devolver la democracia a Venezuela, esto era por el petróleo, por la energía, por recuperar la zona de influencia, etcétera, etcétera. Si lo trasladamos a Irán, no hay nada de esto. No hay recuperación de la zona de influencia en Oriente Próximo, yo creo que todo lo contrario. No solamente no ha arreglado nada respecto a la relación con Irán, sino todo lo contrario. Aunque mañana firmase una paz o un acuerdo de paz Estados Unidos con Irán, los líderes de Irán están diciendo que esto va a tener consecuencias a largo plazo durante mucho tiempo. Y eso se va a poder ver, no quiero ponerle nombre, pero podemos ver cosas muy dramáticas durante los próximos años, aunque haya un acuerdo de paz mañana mismo. Y luego, yendo al tema energético, es que es todo lo contrario. Aunque él ayer se jactaba de no, esto sube el precio del petróleo y nos vamos a forrar, se forrará la administración. Y las empresas, por supuesto, pero no se van a forrar los ciudadanos de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos no está mejorando con esto, está bloqueando la economía del medio mundo, está bloqueando el traslado energético de los petroleros y los buques gasísticas de prácticamente medio mundo también, con lo cual todos son consecuencias negativas en ese sentido por no haber pensado antes de actuar y antes de atacar a Irán qué consecuencias podía tener. Se habla mucho de la geopolítica y la geoestrategia desde hace muchos años a la hora de afrontar las relaciones y los conflictos. Aquí no han tenido en cuenta nada. Alguien tomó una decisión y para adelante y ahora vienen las consecuencias y ellos mismos creo que se tienen que estar arrepintiendo. Edu. Sí, yo diría que hemos entrado en una página, uno lo ve como observador, decía antes Cristina Monge, esta mirada que hacemos a los expertos en la zona, como si hubiésemos entrado en una página que describe una cierta geopolítica de la crueldad, de los hechos consumados, de la transición de un sistema basculado de normas a un sistema autocrático de voluntades individuales. Y a partir de ahí corremos detrás buscando análisis de racionalización de lo que desde mi punto de vista es un desorden general del mundo. Y es un desorden general del mundo por la llegada de un señor que habita en un plano distinto de comprensión de las relaciones globales, de comprensión del sistema de poder y que ha invertido pautas, transformado jerarquías, modificado lenguajes, construido planos de hechos alternativos, realidades dispares y opera sobre principios de voluntariedad que a veces pasan por Venezuela y vamos corriendo detrás de si se puede o no se puede llevar en un helicóptero a un presidente y cuándo sí y cuándo no, y si nos gusta o no nos gusta, si es democrático, si es autocrático, si es dictatorial. Después pasa por Groenlandia, nos pone a hablar a todos de Groenlandia. Nos olvidamos de Venezuela y de Groenlandia porque ahora ya estamos todos mirando hacia Irán y mañana miraremos hacia Cuba cuando Marco Rubio decida que hay que entrar de una manera o de otra a cambiar un presidente por otro que les caiga a ellos mejor. Y trataremos de ordenar eso sobre racionalizaciones
de naturaleza académica o intelectual de en qué consiste esta transformación de la geopolítica. Consiste en que un señor ha decidido incorporar una geopolítica de la crueldad al margen de las normas que ordenaban las relaciones globales y la convivencia humana tras siglos de guerras, millones de muertos y experiencias dramáticas y casi abismales que el ser humano ha conocido, especialmente en el siglo XX. Toda esa estructura de ordenaba el mundo la ha desordenado este señor. ¿Hay aquí una estrategia? A lo mejor en la cabeza de alguien, en la famosa Situation Room esta en la que se meten para discutir qué país invaden, a lo mejor hay alguna estrategia, pero desde luego es difícil verla, porque entraron un día, vimos que había misiles cayendo sobre la ciudad de Teherán y que Estados Unidos había decidido atacar Irán. No sé cómo se sale de aquí. Y no lo sabe nadie. No, o sea, no hay ningún experto que diga, atentos, la salida de emergencia es dentro de 3 días a partir de una decisión pactada en determinado espacio político de conversaciones de líderes. No hay salida. Habrá una imprevisible operativa militar de una naturaleza o de otra, una respuesta u otra de Irán, una intervención de unos otros actores. Cruzaremos los dedos y quienes crean en Dios rezarán en el Dios que crean para que nadie juegue a bombas nucleares, porque de los 7 u 8 actores que de manera directa o indirecta están jugando en este juego, hay al menos 3 con aparataje nuclear. Por tanto, cuidado con este tipo de cruces de caminos donde se cruzan tantas cosas, porque de repente uno no sabe por dónde va. ¿Hay salida? La habrá. A lo mejor dentro de poco, ya no hablamos de Irán, Ángeles, ya hablamos de Cuba, pero entre tanto, creo que el mundo mira esto con el aliento encogido. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina Monge y Pablo Iglesias hablando de la guerra en Oriente Próximo, intentando entender lo que no se puede entender porque es indescifrable lo que tiene en la cabeza el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o quien le susurra. Es imposible entender sus acciones, entender sus actos. Cristina, querías hablar. Sí, porque creo que se habían puesto sobre la mesa preguntas muy relevantes, ¿no? Decía Edu Madín hace un momento, ¿dónde está el botón de salida? No hay, ¿no? Puerta de salida. Y efectivamente no la vemos y eso es lo que más nos asusta. Pero por la misma incapacidad que tenemos de comprender esta errática trayectoria de Trump, también en un momento determinado dice que esto ha acabado y ha acabado. Acordaos de Groenlandia, ¿no? Estábamos a 5 minutos de pensar en una invasión, poco menos, y de repente el tema desapareció, porque decidió que ya estaba bien. Sí, pero en este caso acabaría dejando toda la región desestabilizada. Claro, pero es que eso ya está. Y ánimo de venganza. Yo creo que eso, por supuesto. Venganza. Pero eso ya está, ¿eh? O sea, eso creo que era Pablo el que lo comentaba antes, Pablo Iglesias, aunque mañana terminara esto, aunque mañana se firmara una paz, por ejemplo, o se diera por terminado como fuera, la desestabilización, la destrucción de miles de infraestructuras, de cuestiones fundamentales, están ahí ya. Por lo tanto, yo no sé si somos conscientes de que esto ya está, ¿no? Pase lo que pase finalmente. Pero efectivamente nos asusta que no vemos salida porque no hay salida racional en estos momentos que pueda ser comprensible desde nuestros parámetros, pero desde sus parámetros, igual que entra, sale. O sea, yo es que creo que no somos capaces todavía de ponernos en esa situación y esa sensación, ¿no? Yo creo que Trump es el ejemplo práctico de esto que Membe llamaba la necropolítica, ¿no? Se supone que la política está para garantizar la vida, para cuidar la vida, y sin embargo en los últimos años hemos asistido a ejercicios claros de necropolítica. Lo teníamos asociados a tiranos africanos, lo teníamos asociado a dictadores de países muy remotos que nada tenían que ver con nuestra cultura, pero ahora lo vemos en la presidencia de un país que ha sido el alma de Occidente, si es que eso en algún momento ha existido como tal, ¿no? Que también hay ya quien lo cuestiona. Por lo tanto, creo que tenemos que entenderlo en esas líneas, ¿no? La principal contradicción que estamos viendo, me parece que lo decía Pablo Iglesias al principio, es que el American First también era esto. O sea, el American First que lo entendimos, o él mismo lo explicó, o ellos lo explicaron como nos centramos en política interior, ¿no? Y dejamos de ser los gendarmes del mundo. No, eso nada, es una interpretación absolutamente equivocada o una manipulación por parte de quien así lo decía. Porque cuando se dice que América primero, lo que se dice es América primero en el mundo frente a todo. Y frente a todos. Eso es lo que significa América primero. Y no olvidemos que de telón de fondo de todo esto está la competición geoestratégica y geoeconómica fundamental, que es China. Yo soy muy pesada hablando de China, pero es que creo que explica muchas cosas. Pablo. China es importante, pero fíjate, Cristina, a mí me sorprende el cómo Donald Trump
que dentro de ese mundo bipolar que él entiende, de ese mundo que nos lleva a antes de la Guerra Fría o a la propia Guerra Fría, incluso a veces cuando vemos determinadas cosas de Trump, dices, es un presidente del siglo XIX, incluso del siglo XVIII. Teniendo eso en mente, yo antes de China siempre pienso en Rusia, porque creo que Donald Trump, que ya se reunió con Putin en Alaska, lo que ha buscado es una relación bilateral. No sé si como el chiste del dentista, ¿no? Vamos a no hacernos daño el uno al otro, de alguna manera. Pero dispara a todo el mundo, ataca a todo el mundo y luego con el poderoso, que es el que le puede atacar verdaderamente él, el que tiene armas nucleares, el que puede destruir a Estados Unidos y le puede meter en un conflicto de verdad, con el máximo poderoso y su alter ego al otro lado del mundo, no hace prácticamente nada. Le da la razón respecto a Ucrania, rebaja la conversación, mientras Zelensky le humilla en la propia Casa Blanca. Entonces, los tiranos son así, pero Donald Trump se basa también y ha venido a demostrar en estos últimos meses que le gusta ser débil con el poderoso y le gusta ser poderoso con los débiles. Y a Irán lo considera que es un país más débil, a Venezuela lo ha tratado como lo ha tratado y ha metido al presidente de Venezuela en un avión y se lo ha llevado a Estados Unidos directamente. Y yo creo que la relación con China es muy importante, pero la relación con China de Estados Unidos y las condiciones que va a tener China, sobre todo para el futuro, para los próximos años, pasa porque China y Rusia no hagan tándem contra Estados Unidos. Y me da la sensación de que busca una cierta neutralidad siempre de Putin para que no acabe perjudicándole a él. Y hay una cosa que voy contigo ahora, Edu, hay una cosa, tú hablas de la actitud de Trump frente a los débiles, considera a Irán débil. Eso también es un fallo de un desconocimiento absoluto. Es que puede ser débil militarmente, evidentemente. No te va a bombardear Estados Unidos, no tiene alcance para un montón de cosas, pero te cierra el estrecho de Hormuz y te hace más daño que otros países. Pero incluso militarmente es mucho más fuerte, yo creo que de lo que había pensado Donald Trump. Por supuesto. Edu. Y con enormes consecuencias geopolíticas, como estamos viendo, ¿no? La cautela de otros presidentes de Estados Unidos y de otras épocas de las relaciones internacionales con Irán tienen que ver precisamente con eso, no porque tuviésemos una buena opinión en Occidente en general del régimen de los ayatolás, sino porque las implicaciones que tiene y sobre todo porque hay algo previo, y es que con arreglo al derecho los ataques unilaterales de una potencia contra un país están marcados en, por ejemplo, el sistema de derecho internacional público, que tiene un epicentro ahí en una torre en Manhattan, que es Naciones Unidas. Podemos entrar en el análisis de fondo y tiene razón Cristina. ¿Cuándo acabará esto? Pues probablemente un sábado. Comunicará por su cuenta del antiguo Twitter, que ahora se llama X, que ha tomado la decisión de que hasta aquí hemos llegado y que ahora hay que fijarse en Cuba, porque Cuba y la historia de Cuba y no sé qué. Vale. El tema es no tanto qué día él va a hacer esto, como cuando empieza a partir de su voluntariedad en la misma medida en que lo cierra, sino la incapacidad de la comunidad internacional de frenarlo cuando la comunidad internacional, con arreglo a las normas que operan en la convivencia de la comunidad internacional, lo diga. Es curioso ese salto de von der Leyen lo ejemplifica como nadie, ¿no? La extraordinaria derrota intelectual y política de su discurso del otro día, la profunda vergüenza ajena que produjo, la demostración de no estar a la altura del puesto que ocupa, la distancia estelar con todos sus predecesores en la presidencia de la Comisión, la desconexión y disociación con el estado de ánimo general de una sociedad europea que alucina con lo que ve de los principios de voluntariedad unilateral de un presidente que ha llegado y se ha dedicado a hacer lo que hace, en la misma medida que otro en Rusia llegó y hizo lo que hizo en Ucrania, en una especie de ensalada mundial de zonas de influencia entre tres señoros, uno en China, otro en Rusia y otro en Estados Unidos, repartiéndose el mundo. Y la presidenta de la Comisión Europea diciendo, bueno, esto ha cambiado tanto que igual tenemos que cambiar nosotros. No, perdone, es justo al revés. Esto ha cambiado tanto que tenemos que morir en la batalla de la defensa de los derechos, las normas, las democracias, los valores humanistas, la razón ilustrada, la convivencia humana con arreglo a normas. Y punto. Y salirte de ahí es un error. Esto es incompatible con que Europa aumente en términos de autonomía estratégica, su autonomía estratégica también en seguridad y defensa. No, es incluso conveniente. Pero tiene que hacerlo para seguir defendiendo la llama de la democracia, de la norma, del derecho, de la historia europea, de no desconectarte de lo que le pasó a este continente durante todo un siglo, etcétera, etcétera. Entonces, hacen esto, empiezan y acaban cuando quieren las guerras, sí. ¿Y qué hacemos los demás? Pues, hombre, últimamente avergonzarnos de quien nos representa en escala europea en la conversación
situación global que ha abierto el mundo. Ya lo ha hecho ahora Edu, pero vamos a hacer una pausa y a la vuelta introducimos ya a Europa en la ecuación. No, pero ya me va bien, porque contaremos también la respuesta europea y sobre todo primero la reacción en Francia, al soldado muerto en ese ataque a una base francesa en Irak. La reacción a ese ataque contra una base francesa en el Kurdistán iraquí, en el que ha muerto, se lo contábamos antes, un soldado francés, corresponsal en París, Lucía Riera, buenos días. Buenos días. Es un fallecimiento que ha anunciado el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, que habla de un ataque inaceptable contra unas fuerzas que dice están ahora mismo en esa zona en una misión de lucha antiterrorista. Sí, el militar fallecido es el suboficial mayor Arnaud Frion del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Barces y su presencia en Irak, como la del resto de soldados desplegados allí desde 2015, se enmarca estrictamente en la lucha contra el Daesh. Lo ha confirmado Macron en un mensaje en redes sociales en el que dice que la guerra en Irán no justifica estos ataques que son inaceptables. El ataque, que se ha llevado a cabo con 2 drones, según el gobernador de la región de Erbil, ha dejado también varios heridos. El presidente francés no ha especificado cuántos, pero antes de confirmarse este fallecimiento, el Estado Mayor había anunciado 6 heridos, 6 soldados franceses que participaban en acciones de formación en la lucha contra el terrorismo con socios iraquíes en la capital del Kurdistán iraquí. En paralelo, la milicia proiraní Al-Shab al-Kaf ha anunciado en Telegram que tomará como objetivo todos los intereses franceses en Irak y en la región después del despliegue del portaaviones francés en el Mediterráneo Oriental. No reivindica directamente el ataque, pero sí ha instado a la población a alejarse de las bases del Kurdistán iraquí donde hay militares franceses. Esos militares están allí entrenando, como digo, en el marco de la coalición internacional antiyihadista que dirige Estados Unidos, con militares de otros países, entre ellos Italia, que sí decidió ayer retirar a sus soldados temporalmente de su base en Erbil después de que fuera atacada, aunque en este caso sin causar daños. Lucía, gracias. Hasta luego. Hay también unos 1.300 militares españoles desplegados en lo que podríamos llamar la zona caliente entre el Líbano, Irak, Turquía, Djibouti y el Índico. Ahí están en la operación Atalanta y hay que sumar a los 200 que están ahora mismo en la fragata Cristóbal Colón en Chipre. Bueno, la responsable de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha dado una entrevista hoy en el Financial Times diciendo que la administración Trump quiere dividir Europa. Estamos en el día 14 de la guerra, que la administración Trump quiere dividir Europa y que los 27 deben mantenerse unidos frente a las tácticas hostiles en Washington. Literalmente tácticas que, según dice la responsable de la política exterior de la Unión Europea, son las mismas que utilizan los adversarios de la Unión Europea, en una referencia velada a líderes como Putin que buscan minar la unidad de acción de los 27. Trump ha recurrido a aranceles, a medidas económicas de presión y ha explotado la dependencia europea en materia de defensa y seguridad de Washington para presionar a Bruselas. De hecho, la actual relación con Washington, dice la responsable de la política exterior, es muy compleja. No hay que hacerse ilusiones, afirma Kallas. Estados Unidos ha sido muy claro, dice, en su deseo de dividir a Europa. No le gusta la Unión Europea, es lo que afirma en esta entrevista la ex primera ministra de Estonia y actualmente responsable de la diplomacia comunitaria, quien acusa a la actual administración estadounidense de recurrir a tácticas que emplean, como dice, nuestros adversarios. La jefa de la diplomacia comunitaria advierte además sobre el caos que reina en Oriente Medio. Y quédate con esta frase, Ángels, dice: es fácil iniciar guerras, pero siempre se descontrolan y generan más caos. Realmente no creo que nadie sepa, afirma, cómo puede evolucionar este conflicto. Ponía ya el foco, Edu, en el papel y en el comportamiento, sobre todo de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, que en una primera intervención aceptó la existencia de un mundo sin leyes y sin orden internacional como el que conocíamos hasta ahora. Ha sido un papel también muy discreto el de Kaja Kallas desde que ha empezado este conflicto, pero claro, escucharla ahora decir que no le gustamos, que la Unión Europea no le gusta a Donald Trump, bueno, como diría mi madre, Cristina, buenas horas mangas verdes. 14 días, ¿no? Sí, 14 días 14 días. No, 14 días de 14 días de conflicto más todo lo previo, es decir, claro, las amenazas de aranceles, etcétera, etcétera. Bueno, y los acuerdos firmados en el campo de golf. Exacto. Y aquella
foto famosísima en el despacho Oval con los principales mandatarios europeos alrededor de Trump y tantas cosas, ¿no? Lo que estamos asistiendo estos días por parte de Ursula von der Leyen al principio, aunque luego es verdad que recogió cable, ¿no? Pero esas declaraciones tremendas y esta reacción de callacalas, yo creo que es de alguna forma la decantación de lo que ya se venía viendo. Y lo que se venía viendo es una Europa que desde que estalla la guerra de Ucrania se mira en el espejo y empieza a ver muchísimas contradicciones, que es incapaz de abordar esas contradicciones, la dependencia energética, la incapacidad de abordar el debate de la seguridad y la defensa de forma unitaria, la imposibilidad de avanzar en la famosa unión política, todos esos deberes pendientes, todas esas contradicciones, todas esas heridas de alguna forma, ¿no?, del proyecto europeo se venían viendo ya desde hace 4 años, desde que Putin invade Ucrania, y no han hecho más que incrementarse desde entonces hasta ahora. Y ahora con Trump pues se ven de una forma mucho más descarnadas y mucho más abiertas, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a eso. Me sorprendió muchísimo que las primeras declaraciones de Ursula von der Leyen no generaran de inmediato una reacción política mucho más firme, incluso una posible moción de censura en el ámbito del Parlamento Europeo. Me sorprendió mucho, digo, porque además incluso en sectores conservadores esta es una figura que está cuestionada o que empieza a estar ya cuestionada en voz alta, aunque hasta ahora lo haya sido de una forma mucho más discreta. Y lo que manifiesta esto es que una tensión internacional geopolítica como la que ahora se le está sometiendo al mundo puede hacer saltar por los aires el proyecto europeo. Ya sabéis que hay una máxima que dice eso de que Europa se hace grande en las crisis, ¿no? Y crece en las crisis. Yo no estoy segura de que esta vez vaya a ser así. Pablo. Yo aquí ya anuncio que me voy a quedar solo, porque tengo algunas diferencias, no de fondo, porque estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, estoy muy de acuerdo con lo que decía Edu al principio respecto a esos ideales que tiene que tener Europa, la defensa evidentemente de la diplomacia, de los principios, del orden, de las normas que nos damos todos. Estoy radicalmente de acuerdo en eso, pero creo que aquí nos enfrentamos a un problema diferente. Fijaros que llevamos más de media hora hablando de que Donald Trump es imprevisible, de que se rige por ideas que parten del egoísmo por un lado y de un pensamiento propio del siglo pasado, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos eso de base, no podemos tratar de afrontar el problema de Donald Trump, que lo planteo como un problema en sí mismo, ese liderazgo y esa personalidad y que esté al frente de Estados Unidos. Ese problema de tener ahí a Donald Trump no lo podemos plantear desde la perspectiva, la visión, el razonamiento que empleamos para el resto de las cosas, porque es que Donald Trump no se rige por eso y no sirve por eso. Entonces, yo creo que el dilema que tenemos básicamente es ¿qué tenemos que hacer? ¿Mantener principios o mantener esos principios pero actuar con pragmatismo? Porque el pragmatismo nos puede llevar a solucionar algunas cosas, nos puede llevar a minorar algunos problemas, que creo que es lo que se hizo con los aranceles, y los principios, que yo soy firme en principio en prácticamente todo, creo que los tenemos que mantener, pero también hay que actuar con inteligencia. La política al final suele consistir en eso, en tú tienes tus ideas, tus políticas, tus principios, tu ideología, pero tienes que ser inteligente para defenderlos, cómo defenderlos y para poder actuar. Y creo que ese cierto pragmatismo lo tiene. Si hablamos de la Unión Europea, y aquí es donde viene un poco mi discrepancia, creo que hay que recordar una cosa y luego quizá ver con perspectiva diferente otra. Lo que hay que tener en cuenta es que la Unión Europea es una unión de Estados soberanos. La Unión Europea no tiene soberanía por sí misma, aunque todos los países hemos ido cediendo competencias al conjunto de la Unión Europea, pero la soberanía lo tienen los ciudadanos de cada país. Entonces, intentar que la propia Comisión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, defienda una posición única cuando llega este conflicto de Irán y empiezan a salir líderes pero lo único que se le pide que defienda, Pablo, es la legalidad internacional y el orden internacional. Sí, no, eso por supuesto. Pero me refiero, no iba tanto por ahí ahora, ahora voy a ir a continuación a eso, que ahí es donde tengo una visión diferente, pero creo que muchas veces se le pide a Ursula von der Leyen que sea la líder de Europa, pero se lo hemos pedido a ella, pero se ha pedido a los anteriores presidentes de las comisiones europeas también, o de los consejos europeos, que en otros momentos han tenido más peso que el propio presidente de la comisión. Creo que sigue siendo un poco estéril, lamentablemente, tendríamos que tenerlo, pero para eso tendríamos que hacer todavía más competencias a Europa, tendríamos que renunciar a muchas más políticas de seguridad, defensa y sobre todo política exterior, y hoy por hoy no va a pasar. Y mi discrepancia respecto a Ursula von der Leyen, no tengo ningún ánimo de defenderla, pero yo sí entendí un poquito más sus palabras. Creo que evidentemente las debía entender mal porque todo el mundo se ha posicionado en contra y lo reconozco, pero creo que lo que ella intentaba poner sobre la mesa era manifestar que hemos vuelto al antiguo régimen. No significa que eso sea bueno o malo, que evidentemente tiene mucho de malo, ¿no?
pero las normas que tenemos y que tú decías que hay que mantener, efectivamente las tenemos que mantener todos, totalmente de acuerdo. Ursula von der Leyen es la primera que las tiene que mantener, efectivamente, pero yo lo entendí por lo menos en una lectura de, señores, el mundo que conocíamos hasta hace 4 años ya definitivamente ha muerto porque Donald Trump está aquí, lo ha puesto patas arriba. Lo rompió Putin y ahora Donald Trump lo pone patas arriba absolutamente en todo. Y eso creo que también tiene que ver con una visión un poco pragmática, precisamente de esto hay que afrontarlo de manera diferente. No porque los principios no tengan que seguir, que sí que los tenemos que seguir manteniendo y se los tenemos que poner en la cara de delante a Donald Trump, sino porque después de hacer eso, al final nos seguimos enfrentando al mismo problema y Donald Trump sigue haciendo lo que le da la gana, incluso viene contra nosotros. Y creo que lidiar con todo eso me parece que es muy complejo. Edu. Sí, mira, yo pedirle a Ursula von der Leyen que lidere Europa, yo dejé de hacerlo al año y medio de su llegada por primera vez a la presidencia de la Comisión. Desde la crisis del genocidio en Gaza y de esta crisis, lo único que pido es que esté a la altura de la silla en la que se sienta. No lidero nada, no le pido que lidere nada, porque sé de la complejidad en el proceso de toma de decisiones de 27 Estados miembros con líderes de distinto tono y orientación ideológica que tienen visiones, intereses y prioridades distintas sobre su posición en el mundo y sobre su posición ante los asuntos. Pero me conformo con que esté a la altura de la silla que dirige y en la que se sienta, que es la presidencia del Colegio de Comisarios. Creo que en esas palabras no lo estuvo y voy a intentar explicarme. Creo que la Unión Europea es un proceso de integración de 27 soberanías hoy, que a lo largo de la historia ha ido integrando cada vez más actores, en un sistema sofisticado, complejo, imperfecto y lento de convergencia de países, desfronterizándose e integrándose, tras la conclusión, después de un siglo dramático con más de 50 millones de muertos, en una eterna guerra civil europea de 45 años, de que solo un mundo basado en normas garantiza la convivencia humana. Solo un mundo basado en normas garantiza la convivencia humana. Conclusión tras un siglo de guerra civil europea que duró medio siglo en realidad, desde el 14 hasta el 45 del siglo XX. Creo que hoy esa es una convicción que debemos revisar y debemos mirar en el espejo de si seguimos o no siendo conscientes de ella. Yo creo que sí seguimos siendo conscientes de ella. Y si lo somos, creo que a la sociedad europea le corresponde preguntarse en qué medida va a exigir a sus líderes que seamos más fuertes en la defensa de esa idea. Y esa fortaleza en la defensa de esa idea y de esos valores implica incrementar nuestra dotación de autonomía en seguridad y defensa, ser más autónomos en términos energéticos, ser más autónomos en términos productivos, ser más autónomos en términos competitivos e industriales y ser más autónomos en términos de respeto medioambiental. Todo eso es la agenda que compone el desafío europeo de los próximos 5, 10, 15, 20 años. La pregunta es si estamos dispuestos a ese autoexamen, a esa revisión que conecte nuestra conciencia de hoy con nuestro pasado de ayer, al servicio de una defensa, de una visión humanista de la convivencia humana. Humanista, punto, no hay más, no tiene mucho más. Humanista en el sentido de que ninguna vida vale menos que ninguna idea política, de que las normas que ordenan la convivencia tienen que seguir siendo modelos válidos de convivencia humana, de que la civilización ilustrada de este continente europeo tiene derecho a jugar un papel relevante en la conversación global del siglo XXI, de que nuestra visión racionalizadora de la convivencia humana tiene derecho a jugar parte de esta partida y que no vamos a aceptar jugar a este mundo de unilateralidades, hechos consumados, crueldades, arancelizaciones, ruptura de la norma, voluntariedades autónomas de un señor transicionando desde una democracia hacia una autocracia. Es su juego, pero no puede ser el nuestro. Y el otro día en su discurso, aunque luego Cristina con acierto dio un paso atrás, la presidenta de la Comisión, es verdad, cuando vio la que le venía, ¿no? Con líderes de Europa diciendo de todo, ex comisarios, ex presidentes de la Comisión, creo que patinó significativamente porque dio la señal de que existía una duda en el corazón del triángulo institucional de Bruselas. Y no puede pasar. Sí. Es ahora cuando más sólido se nos tiene que ver y no se la vio sólida. Es verdad que ha habido un cierto desorden. Falta la foto de los 27 líderes diciendo estamos aquí para defender nuestra forma de vida y nuestra forma de vida se ordena con normas, así que ustedes si quieren pasar por aquí que sepan que aquí hay normas y que vamos a seguir exigiéndolas. Esa foto no la hemos tenido, hemos visto a Giorgia Meloni diciendo que no, al canciller alemán no sabemos qué ha dicho porque le vimos en una foto, luego rectificó, luego, lío. A otro señor en Francia subido en un avión, volando, escoltado con cazas hacia un submarino militar con armas nucleares, cantando la marsellesa.
al presidente del gobierno español en su sitio diciendo no vamos a formar parte de esto. Hemos visto una cacofonía de voces un poco raras, todas unas con otras. Falta una voz europea y claro, es difícil pensar que von der Leyen va a poder ordenar todo eso. Vamos a ver qué pasa en el Consejo de la próxima semana. Pero ojalá. Vamos a ver, ¿no? Yo hago la pregunta simplemente, pero me quería hacer una referencia a esto del pragmatismo que comentaba Pablo, porque efectivamente lo hemos estado oyendo durante los últimos tiempos, ¿no? Un pragmatismo que se supone que viene a decir, bueno, podemos estar por principios en contra de lo que el trumpismo y el mundo sin reglas supone, pero luego tenemos que actuar con cautela, porque no tenemos, para no meternos en ningún lío y ser pragmáticos, ¿no? ¿Cuál es el resultado de ese pragmatismo hasta ahora? Porque, que yo sepa, el resultado no ha sido ni unas mejores relaciones con Estados Unidos, ni una mayor capacidad de influencia en las decisiones que se toman en la Casa Blanca, ni ventajas competitivas para la economía europea, todo lo contrario. Y no solamente eso, es que si pasamos revista a lo que ha ido ocurriendo desde que Trump llega por segunda vez a la Casa Blanca, aquellos países que le han plantado cara, en concreto México y Canadá, son los que finalmente han conseguido contener un poco su furia. Por lo tanto, el pragmatismo justamente lo que lleva es a mantenerte firme en la defensa de esos principios, en la defensa del mundo con reglas y en la defensa de lo que venía siendo los principios de los valores europeos. Entonces, a más allá de los valores y más allá de las cuestiones políticas, por puro pragmatismo, es necesaria una postura firme y coherente de Europa. Pablo. Sí, pero ese pragmatismo también en el caso de Europa ha ido dirigido, no a renunciar a los principios, sino a minimizar daños. Y eso también es cierto que desde el principio lo hemos conseguido. Pero eso no sí digo está que a la sea un defensiva, éxito. Pablo. Eso está a la defensiva, que es la mejor manera de perder. Cristina, totalmente de acuerdo contigo. Lo que sí digo, o tenemos que recordar, es que ese minimizar daños desde el principio nos ha convertido en una de las zonas del mundo que menos ha sufrido esa ira o esas contradicciones de Donald Trump. No digo que esté bien hecho, no digo que hayamos conseguido un éxito, no es para estar orgullosos tampoco, pero por lo menos no nos ha metido en determinados líos. A mí me gustaría tener la fortaleza dentro de la Unión Europea, como estáis diciendo, para poder hacer frente a Donald Trump no solamente con los principios, sino que eso cunda en el resto del mundo y sobre todo que cunda dentro de la Unión Europea. La realidad es que, como habéis dibujado y hemos recordado los tres al final, existe tal pluralismo dentro de la UE que eso hoy por hoy no se produce. Y fijaros, de todo lo que habéis dicho, yo creo que suena muy idealista, pero Edu, a mí has contado una cosa o has explicado una cosa que hay que hacer que me encanta. Lo que pasa es que vamos tarde y esa autonomía que tú defendías, energética, política, de exterior, de seguridad, fijaros, aquí en España no estamos dispuestos a eso. Estoy de acuerdo contigo en que si reforzamos esa autonomía, entonces podremos abrazarnos a los principios exclusivamente, reconociendo que somos una isla muy pequeñito del resto del planeta y que pase lo que pase en Oriente Próximo, en Rusia, en Asia, en América, a lo mejor nosotros podemos vivir con esa cierta autonomía. Pero primero hay que desarrollar la autonomía para esos idealismos poder desarrollarlos. Si no tenemos esa autonomía, al final nos tenemos que tragar parte de esos principios porque energéticamente dependemos de otros, porque en seguridad seguimos dependiendo de otros si no queremos afrontar la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que los principios y el pragmatismo, desgraciadamente los tenemos que seguir combinando con la mayor inteligencia y necesitamos líderes europeos y nacionales que sean más inteligentes en esa materia. Fíjate, Pablo, sí, muy breve. Justamente por pragmatismo. Voy a hablar solamente de energía. El día que Putin invade Ucrania, Europa de repente es consciente de lo que le cuesta su dependencia energética del gas barato ruso y del petróleo por otro lado. Claro. ¿Cómo es posible que 4 años después no hayamos acelerado muchísimo más la transición energética, precisamente para ser menos dependientes? Fíjate que ya dejo aparte las consideraciones ambientales. Sí, claro, sí, pero entonces por puro pragmatismo hay que hacer este tipo de cambios de forma rápida. Hay una cosa que me queda relacionada con la guerra que no vamos a entrar porque forma parte, pero sí quiero contarlo, forma parte del debate interno de las miserias políticas españolas, que está en torno a las ayudas, dada la situación a la que nos aboca de momento esta crisis en Oriente Próximo, sobre todo por el precio del combustible y las derivadas que pueda tener, incluso con un aumento de la inflación. Hoy hemos conocido el dato de la inflación, no se ha movido, pero no está calculado los efectos de esta guerra. El Gobierno está trabajando ya una batería de medidas para paliar estos efectos. Pasan sobre todo por rebajas fiscales y también parches concretos para sectores afectados como el campo o el transporte. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aunque de momento el Gobierno no da detalles sobre cuáles son estas medidas concretas a aplicar, lo que sí descarta es algo que vivimos con la guerra de Ucrania, que era la bonificación al combustible. Eso pasó en 2022. Sí, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible parece que queda descartada. Lo apuntaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
parece que en las circunstancias actuales la bonificación podría ser una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales y, como he dicho antes, esto lo estamos teniendo en cuenta también en nuestro diagnóstico. Se aleja la opción de la bonificación directa, pero sí habrá otras medidas fiscales, las cuales el ministro no detalló, pero sí citó en varias ocasiones al sector agrario y al transporte por carretera. ¿Por qué? Porque son los sectores a los que la subida del precio de los carburantes sí les está afectando ya, y para ellos habrá algún tipo de alivio fiscal. En la parte más social, el ministro de Economía solo señaló la prohibición del corte de suministros para las familias vulnerables. Lo que presentó Carlos Cuerpo, en palabras del propio ministro, es el esqueleto del plan del Gobierno para atajar los efectos de una guerra que, de momento, comentabais, apenas está teniendo efectos sobre nuestra economía. El Ejecutivo quiere dar una respuesta proporcional, muy acotada a esta crisis, así que las medidas se irán tomando en función del discurrir del conflicto. En ese encuentro de ayer, en el que participaron 5 ministros del área económica del Gobierno, los empresarios y los sindicatos, estos últimos se mostraron poco partidarios de bajar impuestos. Piden que se controlen las medidas para que las ayudas lleguen realmente a las familias y no contribuyan a aumentar los márgenes empresariales. A Cuerpo se le preguntó una y otra vez cuándo se aprobará algunas medidas. Se limitó a decir que a la mayor celeridad posible. Estefanía, gracias. Hasta luego. Veremos cuáles son estas medidas y veremos con qué apoyos cuenta el Partido Socialista al Gobierno para sacarlas adelante. De momento lo que está claro es que hay problema no solo con encontrar los socios que puedan apoyarlas, sino también dentro del propio Gobierno, y el caso se centra otra vez en la vivienda. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque Sumar, que es la otra parte del Gobierno, exige que se tomen medidas en esta materia, aprovechando esta coyuntura, entre ella la prórroga de los alquileres que terminan este año, y aunque el PSOE evita responder si finalmente esta medida va a estar incluida en este paquete del que hablábamos con Estefanía, de momento no parece que esté por la labor. Sí, porque Sumar quiere aprovechar este decreto para incluir una vieja demanda, como es la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, unos 600.000, argumentando que esta guerra afectará también al precio que pagan los inquilinos. En Sumar insisten en incluirla sí o sí. Hemos planteado la necesidad de que haya una prórroga de todos los contratos de alquiler en vigor para evitar que en el momento de renovarse se incrementen un 30, un 40, un 50% las rentas que pagan las familias en España. Reivindicamos y planteamos que esa medida vaya en el escudo social. Pedirle al Partido Socialista que no dejemos las cuestiones de la vivienda fuera de este Real Decreto Ley. Tienen que haber medidas de vivienda. A Pablo Bustindu y a Ernest Urtasun le respondió el ministro de Economía. Carlos Cuerpo no las ha rechazado categóricamente, pero en el PSOE no están por la labor, ya que priorizan medidas fiscales y de retención de precios. Estamos en una situación donde la respuesta tiene que tener un elemento de proporcionalidad al impacto que estamos observando y además un punto de flexibilidad para ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Sumar también presiona con los tiempos. Ayer en Televisión Española Yolanda Díaz dio por hecho que se van a aprobar medidas en el Consejo de Ministros el próximo martes. Estamos calibrando día a día lo que está sucediendo y la respuesta va a ser, como siempre hacemos, calmada, exhaustiva, casi diaria, pero sí la visión es que ya el próximo Consejo tomemos algunas medidas. Unos tiempos que niegan en Moncloa y en el PSOE, que apuestan por la cautela mientras negocian con el resto de partidos. Cautela, por cierto, que ayer en el PP se tomaban con cierta sorna. Lo que no tuvo tiempo en el Consejo de Ministros de ayer fue de aprobar nada ante el incremento de los precios del gasóleo, de la gasolina, del gas y de la electricidad. Eso sí, Oye, qué pachorra tiene para bajar los impuestos. Demuestran con esa desidia, con esa calma chicha en la que están instalados los ministros del Gobierno de España, que ni están ni se les espera. Y todo ello, Ángels, en medio de una negociación con los grupos parlamentarios en la que, como te decía Estefanía Salvatierra, las medidas fiscales van cogiendo cada vez más peso en el futuro decreto. Josu, gracias. A vosotros. Veremos en qué queda esto de las medidas y con qué apoyos puede contar el Gobierno. Lo último de lo que quiero hablar, porque parece mentira, pero el domingo hay elecciones, hay nuevas elecciones autonómicas en Castilla y León. Hoy va a ser el cierre de campaña con los líderes de los principales partidos, los candidatos que se presentan y los líderes nacionales. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Hola, buenos días. Es verdad que es una campaña que ha quedado algo opacada por la guerra en Oriente Próximo, que también se ha colado por momentos en esta recta final hacia las urnas, y veremos qué peso tiene o qué influencia tiene a la hora de decidir qué voto escogen los castellano y leoneses. Pero de momento, ¿cómo afrontan ahí los partidos, los candidatos, estas últimas horas de campaña?
Pues con una conclusión compartida, los números no dan al PP, que tendrá que apoyarse en Vox porque, como viene repitiendo Alfonso Fernández Mañueco, también podéis tener la certeza de que no pactaremos con el sanchismo de Castilla y León. Él ha demostrado que esta tierra no le importa. Y así solo queda entenderse con los mismos a los que abrió las instituciones autonómicas hace 4 años. Pero la ultraderecha se lo va a poner todo lo difícil que pueda. En esta campaña se ha hablado mucho de esta frase de Mañueco en el primer debate. No puede haber papeles para todo, pero tampoco tirar a seres humanos al mar, que es lo que a usted le gustaría. Eso se lo decía el candidato de Vox, Carlos Pollán. En esa formación, especialistas en ofenderse airadamente dicen que se olviden de sus votos y no hay disculpas. Es un comentario absolutamente infame y miserable. Quisiera saber con ese comentario si cuando pase el 15 de marzo usted va a querer sentarse a dialogar o va a querer sentarse a pactar algo con un partido del que ha dicho lo que ha dicho. Tampoco le dan los números al PSOE. Carlos Martínez quiere repetir lo de 2019, ganarle al PP. Respecto a las encuestas, lo digo siempre, lo digo cuando nos dan en positivo y los digo cuando no lo es tanto, ¿no? El horóscopo es lo que tiene, ¿no? Y yo quiero entender y quiero creer que a mí el pulso de la calle me está diciendo lo contrario. Y es que ni un solo sondeo dibuja ese escenario más allá de pálpitos o pulsos. Lo de que gobierna es la lista más votada, lo dijo Feijóo, lo ha dicho Martínez, pero sus opciones de volver a la Junta 39 años después pasan porque los partidos regionalistas y localistas sumen lo suficiente para llegar a la mayoría absoluta. Difícil, porque además a la izquierda del PSOE acuden divididos y se conforman con salvar un escaño por Valladolid para uno de los dos. Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos, decía esta semana en la SER que el problema ha estado en que Izquierda Unida colaboró poco la pasada legislatura. Porque el problema es que ellos no han querido participar en las Cortes de Castilla y León junto a Pablo Fernández. De hecho, había un mecanismo habilitado, que es un grupo de Telegram, que se puede comprobar, que es que no hay iniciativas de Izquierda Unida. Mientras en otros puntos de la comunidad también hacen números. La Unión del Pueblo Leonés confían que el enfado por la gestión de los incendios del verano les permite incluso conseguir grupo propio en las Cortes. Soria Ya y por Ávila, una escisión del PP, se conforman con mantener lo que tienen. 4 escaños en total, con la aspiración soñada de ser los que inclinen el fiel de la balanza. Esta tarde, último arreón con los candidatos y los líderes nacionales apiñados en un radio de menos de 1 kilómetro en Valladolid. Cosas de las ciudades intermedias, donde puedes ir caminando a todos los sitios, hasta de mitin en mitin. Acaba una campaña sin demasiadas sorpresas. Esta, al fin y al cabo, es la tierra de Delibes, que ya dejó escrito eso de que las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. De mitin parando en algún bar a tomarse un vinito. Muchísimas gracias, Mario. Nos vemos. Un beso. El Partido Popular está intentando que no se complique el escenario en Castilla y León, como ha pasado en Extremadura y en Aragón, donde el ascenso de la ultraderecha ha complicado todavía más la posición de los populares de cara a la negociación. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Claro, es que lo que ha pasado y está pasando todavía, tanto en Aragón como en Extremadura, ha marcado buena parte de esta campaña. Cruces de acusaciones, reproches entre las direcciones generales de los dos partidos. Y el último en contraatacar fue ayer el propio Núñez Feijóo, que espera que estas elecciones den más fuerza a los populares para formar gobierno en esta comunidad y a ver si a partir de aquí se puede desbloquear la situación en las otras dos comunidades. Sí, los populares dan por descartado que dependerán de Vox, pero la fuerza que se tenga frente a ellos es importante. La ultraderecha aquí no tiene margen para crecer tanto como hizo en Extremadura y Aragón, donde duplicó resultados, pero ellos esperan alcanzar el 20% del voto, y en el PP la expectativa es sumar al menos algún escaño y que no pase como en Aragón, donde perdieron a 2 procuradores. Aunque estas elecciones se celebran en tiempo, no son adelantadas, quieren el mensaje de que ha merecido la pena. Para conseguirlo están apretando a los alcaldes para que se movilicen por Mañueco. En Génova temen que al estar desligadas las autonómicas de las municipales, sus ediles se duerman en los laureles. El propio Feijóo les dio un toque de atención hace unos días. No hay un vecino sin intentar hablar con él. No puede haber un pueblo, una calle o una casa sin ir. Estos son elecciones municipales. Dicen los alcaldes, no, las elecciones municipales cuando me presento yo. De eso nada. De eso nada. Tú te presentas en las tuyas. Tú te presentas en las generales. Porque yo también me presento en cada uno de los pueblos que conforman España cuando una alcaldesa o un alcalde se somete a unas elecciones. Para dar ejemplo, Feijóo está teniendo más peso en esta campaña sin llegar a la omnipresencia de Abascal, que lleva de mítines 5 semanas de manera prácticamente ininterrumpida. Contra él es con quien está confrontando Feijóo estos días para apelar al voto útil. Yo ya comprendo que hay algunos que eso de gobernar les da miedo. Ponerse delante de un toro es muy complicado. Hay algunos que corren muy bien delante del toro, pero hay muchos menos los que saben torear.
Feijóo volverá a salir hoy a la plaza por partida doble, tiene 2 mítines este viernes, el cierre lo hará en Valladolid, a apenas 3 kilómetros de Abascal, que concluye también la campaña junto a su candidato. Julia, gracias. A vosotros. Y en el PSOE, Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Bueno, esperan a ver si el escenario de Castilla y León es diferente al de Extremadura y al de Aragón. Sí, el PSOE llega con mejores expectativas, aunque el riesgo de encadenar una tercera derrota que mine aún más sus ánimos sigue ahí. Pero lo que nos dicen los dirigentes con los que hemos hablado es que están notando una mayor movilización, que ha habido un clic en esta recta final de campaña que tiene mucho que ver, dicen, con el no a la guerra. También creen que les ayuda la disputa a su derecha entre PP y Vox y el perfil cercano y normal, dicen, de su candidato, Carlos Martínez. Hay quien cree incluso que pueden llegar a quedar primeros en voto, aunque las fuentes consultadas nos dicen que la foto final es muy incierta porque hay muchos escaños en juego. Nos dicen, de hecho nos decía un dirigente, estamos jugando con fuego por el riesgo de generar falsas expectativas. Pero a los socialistas les va mucho en esta cita, Ángeles, porque son conscientes de que un resultado digno, aunque no les sirva para formar gobierno en Castilla y León, sí puede actuar de revulsivo para afrontar el resto del ciclo electoral, sobre todo Andalucía, que no pinta nada bien, y también esa posible amenaza de adelanto electoral en Cataluña. Pues Ana, gracias. A vosotros. Veremos lo que pasa este domingo y lo podrán seguir ustedes a través de un programa especial el domingo por la noche a partir de las 8:30 con Sastre y conmigo aquí en la antena de la SER, programa especial por las elecciones en Castilla y León. El Abierto. SER Podcast. Vamos a ir terminando el Abierto de este viernes para ver la siguiente página, y nunca mejor dicho, la página del magazine. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Muy buenos días. Contadnos. Que me gustan los libros que son así de tapa dura. De tapa dura. A mí también. Sí, y además para llevar en el bolso van mejor porque se estropean menos. Se estropean menos. Sí. Pues es de Alejandro Gándara, el premio de ensayo Eugenio Trías de 2025, que el libro se titula Los textos robados a la felicidad, 22 historias para vivir sin miedo, y es un libro que rescata textos de la antigüedad, hebreos y griegos, de los textos fundacionales de la cultura occidental, donde se habla de la felicidad, pero que después las reinterpretaciones que han venido detrás la han ocultado, ¿no? Pero ahí había un mundo feliz que se ha ocultado. Pues de eso va este ensayo, pero no solo vamos a hablar de este ensayo porque vosotros ya podéis llamar al 900 100 800 900 100 800 y esos libros que les han gustado, que les han marcado en su vida y que quieren que lean los 3 millones y pico de oyentes que tenemos, ya pueden llamar al 900 100 800 para recomendarlos. Muy bien, pues 900 100 800 para la biblioteca. Y a partir de las 11 historias musicales con el Nobel Fernando Nera y el Nobel Iñaki Pascualena, el disco de la semana, Gold Star, de la banda de Los Ángeles de Soft. Es la primera cosa que vamos a tener que tratar con ellos. Después tenemos entrevista y actuación con José González, que es cantautor sueco-argentino que sacó su último trabajo hace... Sueco-argentino, que sacó su último trabajo hace 5 años, que en 2 semanas va a publicar el nuevo disco, pero vamos a tener una primera experiencia en directo en este programa. Y después, en la conversación de Neira y Pascualena, vamos a hablar de las canciones que están nominadas a la ceremonia de los Oscars este domingo, y vamos a hacer un repaso de algunas de las mejores, a modo de playlist, canciones ganadoras. Y los últimos 20 minutos, ¿qué haremos? Y vamos a tener después a Aitor Albizua, que ha nominado a bastantes personas a lo peor de la semana. O sea, y recogerá la estatuilla. Hoy recibimos todos. ¿Un sueco argentino debe ligar? Sí, sueco argentino. No, es que me genera mucha curiosidad. Que llamen los suecos argentinos. ¿sabes? Eduardo Madina, Cristina Monge, Pablo Iglesias, hasta la semana que viene. Gracias, Ángel. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.